Bien. Él va a hablar en inglés y yo voy a predicar de Primera de Juan. No, es un chiste eso. Tenemos un invitado con nosotros, algunos ya escucharon el mensaje porque predicó la semana pasada en la iglesia de Don Torcuato, pero ellos están aquí en Argentina, son misioneros en Tailandia y él va a venir a hablar un poco de su ministerio, pero están aquí en Argentina porque su hijo tuvo una operación que hicieron en el hospital de la Fundación, entonces están aquí por este mes, así que voy a dejar que él se presente y pasar aquí adelante. You can come on up and introduce yourself, your family, and let us, so everybody knows. I just gave them a brief update. Great. So I think the clicker should work. Okay, excellent. All right, good morning. Buenos días. It's very, very nice to be here with you all this morning. Es muy lindo estar aquí con ustedes en esta mañana. We have traveled very far to come and see you today. Hemos viajado de muy lejos para venir a verlos en esta mañana. I don't even know how far, maybe 10,000 miles. Ni siquiera sé cuánto, pero más de 10.000 millas. And we have really enjoyed our time here in Argentina for 1 month now. Y hemos disfrutado grandemente nuestro tiempo aquí en Argentina, que ha sido más de un mes ya. In Thailand, it's very, very hot right now. En Tailandia hace mucho, mucho calor en este momento. About maybe 8 months of the year, it's around 35 or 37 Celsius. Okay. 8 meses del año es alrededor de 35 a 37 grados. And then about 2 months of the year, it's about 40 to 42 Y 2 meses Celsius. del año es de 40 a 42 grados. And then when it gets cold, maybe 1 or 2 months, sometimes it gets down to about 25 Y cuando Celsius. hace frío, 1 o 2 meses del año llega a 25 grados. So we are very thankful that you turned the air down for us here in Argentina. Entonces estamos muy contentos que han apagado el aire o prendido el aire para nosotros aquí en Argentina. We really appreciate that. It's very nice. Ha sido muy lindo eso. When I came here to Argentina, I don't think I knew very many Spanish words. Cuando vine aquí a Argentina no sabía muchas palabras en español. And my first word that I learned was a very important word. Y la primera palabra que aprendí fue muy importante. Very, very important. Muy, muy importante. It's this. Okay, ready? Es esto. ¿Listos? Dulce de leche. Dulce de leche. So that was the first week. The second week, I learned another phrase. Esa fue la primera semana. La segunda semana aprendí otra frase. Me encanta dulce de leche. And then the third week, this last week, ¿dónde está dulce de leche? Esa fue la tercera semana. ¿Dónde está el dulce de leche? So now I have learned all the very important things to know. Ahora he aprendido todas las cosas importantes que hay que saber en español. But we are so, again, we're so thankful. We came down for surgery for my son. Estamos muy contentos igual de estar aquí. Pero vinimos aquí porque mi hijo tuvo una cirugía. And on June 1st, he had surgery to have his chest, a hole in his chest fixed. El 1 de junio tiene algo en el pecho, tenía que hacer una operación para extraerlo, se hundía. So he had to have metal put inside of his chest to make to fix his chest. Entonces tenían que poner metal dentro de su pecho para arreglar su pecho. And it makes him bigger now. Y lo hace más grande eso ahora. And I have been eating steak now in this country, and I'm bigger also. Yo también estoy más grande porque he estado comiendo bife todo este mes. But I don't have any metal in me. Pero yo no tengo metal que me pusieron. So we have really enjoyed all the wonderful people here in Argentina. Hemos disfrutado también de todas las personas maravillosas que tienen But aquí. today I want to introduce you to a couple of things in our life in Thailand. Pero en esta mañana quiero introducirles algunas cosas de nuestra vida en Tailandia. Does anyone know where Thailand is? ¿Alguno sabe dónde está Tailandia? Anyone ever been there before? ¿Han estado allí? ¿Alguno fue de visita? All right, how many of you think it's in Africa? ¿Cuántos piensan que está en África? Europe? ¿Europa? You guys already know. Asia, right? Asia, ¿no? Okay, very, very far away. This little red dot is our country of Thailand. Muy, muy lejos. Ese punto rojo es nuestro país en Tailandia. So it's very, very far away, and actually we have about 70 million people in that tiny little country. En ese pequeño país hay 70 millones de personas. So even though traffic is bad here in Buenos Aires, Y aunque el tránsito es muy malo aquí en Buenos Aires, it's way worse in es Bangkok. mucho peor allí en Tailandia. And that is, I can tell you more about that. But this is who we are. I'll show you a little bit of who we used to be. Esto es quiénes somos, pero voy a hablarles un poco de quiénes éramos.
This is when we first went to Thailand. Esto fue cuando recién fuimos a Tailandia. We had little children, Teníamos chicos pequeños and I had a lot of hair. y tenía mucho pelo. Well, maybe not a Bueno, lot of hair. quizás no tanto. Average. But then within a couple of years, Pero después de unos años my hair was all gone. ya se fue todo mi pelo. And the kids kept Y growing. los chicos seguían creciendo. So I think because of all the children, that's why my hair all fell out. Entonces yo creo que perdí todo el pelo por todos los hijos. You only have 2 children, Yo right? solamente tengo Okay, dos. good. If you want to keep your hair, then just, Si me quiero quedar con mi pelo, entonces ya está, termina ahí. Actually, I think it's because of sons. If I had only daughters, we'd be okay. Es por tener hijos. Si fuera solamente hijas, no hay problema, pero es por tener hijos. This was a couple years after that, Eso fue unos años después de esa foto. and you can see here our family kept growing. Y nuestra familia seguía creciendo. Thai food is very delicious, so they just kept growing. La comida de Tailandia es muy rico, así que seguían creciendo. And this is our picture from this year. Y esta es la foto de este año. My daughter on the side over here, she just got married. She graduated from university and got married. Mi hija de esa punta recién se casó, acababa de graduarse de la facultad y se casó. And she and her husband are going to work at a church in Florida next month. Y ella y su marido van a empezar a trabajar en una iglesia en Florida. My other daughter here in the middle is a senior in university in the United States. Mi otra hija está en su último año de universidad en Estados Unidos. And this guy is starting university. Y él está comenzando la universidad. And of course you've met Tyler now, who's Y here han with us. conocido a Tyler, que está aquí con nosotros. So our family is spread everywhere. Three in Thailand, 2 in one place in the United States, and then another one in another place. Nuestra familia está en todos lados, 3 en Tailandia y algunos en Estados Unidos y en otros lugares. So when people ask me where I'm from, I tell them I don't know. Y cuando alguien me pregunta de dónde sos, le digo no tengo idea, ya está todo mezclado. All right, so this is a little bit about the ministry where we work at our church, Brasat Baptist Church. Esto es un poco de nuestro ministerio donde trabajamos, en la iglesia de Prasat. We live in a very, very, very small town, Vivimos en un pueblo muy, muy, muy pequeño, way out in the country. en el campo. Only one traffic light in our Solamente town. hay un semáforo en la ciudad, en el So pueblo. our people are farmers and villagers. Entonces son todos granjeros y todo asociado con eso. We love being there in this town. We were there for 7 years in this church. Estuvimos en esta iglesia por 7 años. This is just some of the pictures of our church, not very big. Algunas de las fotos de nuestra iglesia. Actually, our church is smaller than your church. Nuestra iglesia es más pequeña que su iglesia. A big church in Thailand, if a church has 25 people, they're very, very big. Una iglesia grande en Tailandia es una iglesia, por ejemplo, de 25 personas, es una iglesia enorme. It's very, very rare to find a big church. Muy raro encontrar una iglesia grande así. We have many people in our small town, though, from around the world. In this picture, there are people from Philippines, 2 from Brazil, and 1 from Cameroon. En nuestro pueblo teníamos personas de diferentes países, tenemos gente de Brasil, de Camerún y las Filipinas. And what we find is that when God begins to work in people's hearts, they come and they look for the church. Y lo que encontramos es que cuando Dios empieza a obrar en las vidas de las personas, vienen buscando nuestra iglesia. And it doesn't matter what the language, we know that we are a family in Christ. Y no importa el idioma que hablan, saben que somos una familia en Cristo. And so someday when we see you in heaven, we will introduce you to our Thai family friends. Y algún día cuando los veamos a ustedes en el cielo, les voy a presentar a nuestros amigos que estaban en la iglesia de Tailandia. We took our church and we merged with another Thai church with the Thai pastor in the middle there. Llevamos nuestra iglesia y la unimos a otra iglesia con un pastor de Tailandia. And we've been working also with this church plant. Y también hemos estado trabajando con esta iglesia. And then also, this is the church where we worked for 8 years before moving to the church we were just left. Y esta es la iglesia que trabajamos por 8 años también ahí en el medio antes de dejar y empezar la otra iglesia que estamos empezando ahora. So a lot of our ministry the last few years have been working with the deacons and the pastoral, the team there, the people. Entonces los últimos años nuestro ministerio ha sido trabajar con pastores y con diáconos y diferentes líderes en las iglesias. One thing that I think Thai people have in common with Argentinians is they love to eat. Una cosa que tienen en común las personas de Tailandia con Argentina es que les encanta comer. They love to get together and have a meal. Les encanta juntarse a comer. So if you ever want to come visit me in Thailand, we will introduce you to very good food. Entonces, si alguna vez querés venir a visitarme en Tailandia, les vamos a presentar comida muy rica. But here's the problem. Pero acá está el problema. We don't have beef. No tenemos carne. It's too hot.
hace mucho calor. We don't have a lot of bread. No tenemos mucho pan. We don't have cheese. No tenemos queso. We have very little pizza. Tenemos pizzas muy chiquitas. But what we have is very spicy. Pero lo que tenemos es muy picante. Do you like spicy? ¿Le gusta el picante? No? Okay, yes, no, yes, no. All right, well, you can come visit me sometime and try it. Bueno, pueden venir a visitarme y lo pueden probar. The ministry in Thailand, the people there love for us to come and teach and do school camps. Las personas de ahí de Tailandia les encanta que vengamos y hagamos campamentos de escuela. So we can go into a school and basically teach anything we want in English so they can hear us. Entonces vamos a las escuelas, enseñamos en inglés, pero nos dejan enseñar cualquier cosa que querramos en inglés. So we go to the university, to little schools. This is at the university. Entonces vamos a las secundarias, a las universidades, a las primarias. And we can tell people where the church is and invite them to church. Les podemos hablar de dónde está la iglesia y los invitamos a la iglesia. So many times we do these school camps, and it's a wonderful opportunity for them to meet Christians. Entonces hacemos varios de estos campamentos y es una gran oportunidad para que conozcan a cristianos. In Thailand, the percent of Christians is only 0.5%. En Tailandia los cristianos el número es 0,5%. Very, very small. Muy pequeño. And so people usually don't know Christians. Entonces la mayoría de las personas no conocen a personas que se llaman cristianos. So another thing that we do in Thailand is a missionary kid camp. Otra cosa que hacemos es un campamento para hijos de misioneros. So if your children want to come visit us in Thailand next February, we'll take good care of them. Entonces si mis hijas quieren ir a visitarlos en febrero, ellos nos van a cuidar. The camp is very cheap. Es muy barato el campamento. But the ticket to get there is very expensive. Pero el vuelo para llegar ahí es bastante caro. All right, so this year we had our camp there. Esto fue este año, el campamento de hijos de misioneros. We also helped some friends start a camp in Peru. También ayudamos a unos amigos a hacer un campamento en Perú. So we have some friends here that maybe your children might want to visit the camp in Peru. Entonces tenemos un campamento en Perú y pueden visitar ahí tus hijas. It's next January. Es en enero. I'll tell you about it later. Después te digo. All right, another thing that has been a big part of our lives is writing a couple of books for missionary children. Otra cosa en la cual hemos participado es escribir libros para hijos de misioneros. And so a big burden of our hearts has been to help missionary children prepare for life once they grow up. Una cosa que tenemos un peso en nuestro corazón es ayudar a los hijos de misioneros una vez que crecen. And Argentina will always be a special place in my heart because I finished doing the edits for one of these books just this month. Argentina siempre va a ser un lugar especial en mi corazón porque terminé uno de los libros mientras estaba aquí. And so very, very exciting. So where are we going? What's next? ¿Qué es lo que sigue para nosotros? This is a team of people that we're going to join in a new town. Vamos a ir a un nuevo pueblo y este es un equipo de personas que van a estar con nosotros. So we have gone from the smallest town in Thailand, and now we're going to the third largest town in Hemos Thailand. ido del pueblo más pequeño en Tailandia y ahora vamos a ir al tercer pueblo más grande o la tercera ciudad más grande en Tailandia. And these friends of ours, the husband is a Thai American, and then his wife is from America, from the Y United estos States. amigos nuestros, el hombre es tailandés y americano y la esposa es americana. So we'll be working together with them to start a church in this province of Korat. Entonces vamos a estar trabajando con ellos para empezar en esta provincia de Kaodi. I don't know how you... Yeah, that's Yeah. right. I'll tell you that in a minute. So we were here, Estábamos ahí and now we're moving over here. y ahora nos estamos mudando And para this is allá. a very important gate, they call it, to this area. Y este lugar donde estamos yendo es algo muy importante para llegar al resto de Tailandia. And so next year we'll be starting a church called Kaudi Baptist Church. Entonces el año que viene vamos a estar empezando una iglesia que se llama Kaodi Baptist Church. Lo voy a decir en inglés como lo dijo él. Kaudi. Kaodi. Kaudi. Okay. The Thai language has 5 tones. El idioma tailandés tiene 5 tonos. So you can say words low, mid, high, rising, or falling. Entonces podés decir palabras con tono para abajo, mediano, alto o sea, como cantadito, So yendo y subiendo. let me explain, all right? Déjenme explicar. The word cow.
La palabra cow is a low tone and a long vowel. es Cow. un tono bajo y tiene una vocal larga Cow. And it means news. y significa noticias. All right? But if you said cow, Pero si vos decís cow, then that means your knee. eso significa tu rodilla. But if you said cow, Si decís ese, that means rice. eso significa arroz. And if you said cow, Y si decís ese, that means white. eso significa blanco. If you said cow, it means to enter or to go into. Significa entrar. If you said cow, Y si decís cow, that means he or she. eso significa él o ella. All right, so do you have it? You got it? ¿Lo entienden? ¿Listo? Cow, 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 cow. Okay? You ready for a test? ¿Examen? ¿Listos? All right. So I'll give you one more because we have a little bit of time. I'll just give you one more. The word for wood is mai, La palabra madera es mai and the word for burn is mai. y para quemar es ese otro. The word for no is mai. For to know. To say no. To say no. La like palabra no es esa. mai. So those two are the same. Burn and no are the same. Mai, Entonces, mai. quemar y no son iguales. And so if you were going to ask the question, this may get complicated, but does new wood burn? Entonces, si haces una pregunta como si la madera nueva se quema, You'd say, mai. eso es lo que dirías. All right, but if the person you're talking to says, does new wood burn? No, new wood does not burn. Pero si a la persona que le estás hablando se quema la madera nueva, él te diría, no, no se quema la madera nueva. It would sound like this. Sonaría así. My. Oh, my. All right, you got all that? And that would be a person saying, does new wood burn? And the person answering and saying Eso no. sería, se quema la madera nueva y la otra persona respondiendo que no se quema la madera nueva. So now I think you understand the real reason why I have no hair. Ahora entienden la razón por la cual no tengo pelo. It's very stressful. Es muy estresante. And so the words, it's very easy to get confused. Es muy fácil de confundirte. But we appreciate the way the Lord has called us there to work with the Thai people. Pero apreciamos cómo el Señor nos ha llamado allí para And trabajar con las we've been personas there tailandesas. for 16 years working. Y hemos estado allí por 16 años Tyler, ministrando. Tyler was born there, Tyler nació allí, so we like to say that he was made in Thailand. entonces decimos que él fue hecho en Tailandia. But over the last 7 years, we've worked hard in our new town to get to know people. Pero en los últimos años hemos trabajado mucho para conocer a personas. You remember that when people see me in Thailand, they don't think that I'm a Thai person. Cuando las personas me ven en Tailandia, ellos no piensan que soy una persona de allí. They know that I am an outsider. Ellos saben que yo soy un extranjero. Whenever they see me, oftentimes they point, oh, look, that's a foreigner, look at that guy. Cuando me ven, se apuntan y miran, me apuntan y dicen, ese es un extranjero, mirá. And when they would see us with our children, they always ask us, why are you here? Y cuando nos veían con nuestros hijos, siempre nos preguntaban, ¿por qué están aquí? And so for them, getting to know a real foreigner was exciting. Entonces para ellos era muy bueno, estaba bueno conocer a alguien que era de afuera. They would take extranjero. pictures Sacaban fotos and put it on y Facebook. los ponían en Facebook. And they would tell their friends, I got to pet a real foreigner Y today. le decían a sus amigos, yo pude tocar a un extranjero de verdad hoy. But each time we meet someone, we try to get to know them or visit them in their houses. Pero cada vez que conocemos a alguien tratamos de conocerlos y de ir a sus casas a visitarlos. We would try to go and do things at their home and try to get to know them and their home. Tratábamos de conocerlos en su casa. And one of the hardest and things that were hardest and heaviest for us is the years that we spent getting to know people, and they just weren't interested in what we were talking about. Lo más difícil para nosotros fue que pasamos años tratando de conocer a estas personas y no estaban interesados en lo que nosotros queríamos comunicarles. We would get to know them and talk about Jesus, and then they would say, "No, I don't care to know about Los that." llegábamos a conocer bien y después les empezábamos a hablar de Jesús y decían, no estoy interesado en hablar de él. One young girl came to church for about a year, Una jovencita vino a nuestra iglesia por más o menos un año. and she would come over to my house and visit with my daughters, Y and ella venía a nuestra casa y estaba con mis hijas we would talk about Jesus and talk about faith. y hablábamos de Jesús y hablábamos de la fe.
And one day I asked her, I said, "Do you believe this?" Y un día le pregunté, ¿crees en esto? And her answer was, "I'm still studying about Y, this." y su respuesta fue, todavía estoy estudiándolo. And in Thai language, that was a polite way of saying, "I'm not interested." Y en el idioma tailandés, la forma que hablan era una forma muy buena o tranquila de decir no estoy interesado. Another lady came to church for maybe 2 or 3 years. Otra mujer vino a la iglesia por 2 o 3 años. She was almost 80 years old. Ella tenía casi 80 años. And when we saw her one day out in the village, she said to us, "Can't I have both religions? Can't I be a Buddhist and have La Jesus?" vimos en el campo una vez y le empezamos a hablar y me dijo, pero no puedo tener dos religiones, no puedo tener a Jesús y también a Buda. And in a little while, she finally realized, "No, I can't have both." Y después de un rato se dio cuenta que no podía tener And las she dos said, "I cosas. have to follow the path that I've always been on. I have to Entonces tengo que stay." seguir el camino que siempre seguí. Another friend of mine, he said to me, "If I trust in Jesus, I'll lose all of my friends." Otro amigo me dijo, si yo confío en Jesús como mi Salvador, voy a perder todas mis amistades. That man was about 50 years old when he said that. Ese hombre tenía más o menos 50 años cuando dijo And eso. just a couple years later, he died without Jesus. Y unos años después él murió sin Jesús. I think sometimes we are discouraged when we tell people the message of the gospel and they don't listen. A veces quizás estamos desanimados cuando compartimos el Evangelio a personas y no escuchan. And so today I would like to encourage us as we look at different ways people listen and respond. Entonces hoy quiero animarnos mientras miramos diferentes maneras que las personas escuchan y responden. Because if we understand the way people responded in the New Testament, then we understand what's normal when we talk to people. Porque si entendemos cómo las personas responden en el Nuevo Testamento, van a ver lo que es normal cuando nosotros comunicamos la palabra, cómo ellos responden. So today I want to look at 3 responses to the gospel, Entonces hoy quiero ver 3 respuestas al Evangelio and that'll be in Luke chapter 8. en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. So if you want to read verses 40 to 42 and then 49 to 56, I won't read it in English. Okay. 40, 42 and 49 to 56. Okay. Yeah, 40 to 42. Lucas 8, versículo 40. Y vamos a leer del 40 al 42 y después ir al 49. Dice así: Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le habían estado esperando. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Versículo 49. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente, y ella será sanada. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu, se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. So I think it's important for us to note today that some people, when they hear the gospel, they laugh at it. Es importante que notemos acá que hay personas cuando escuchan el Evangelio que se ríen. And in this story, we find that Jesus went to a village and he met a man named Jairus. Vemos en esta historia que Jesús fue a un pueblo y conoció a una persona que se llama Jairo. And he was a village leader. Y él era uno de los líderes, el oficial del pueblo. His daughter was sick. Somehow they knew she was dying. Su hija estaba enferma y de alguna manera sabían que estaba por morir. So in the story, we know he calls Jesus to come to see his daughter. Entonces sabemos que él llama a Jesús para venir a ver a su hija. But before Jesus got to the house, she was dead. Pero antes de que Jesús llegara a la casa, ella había fallecido. And when he walks in, the people are crying and they're wailing, they're sad. Y cuando él entra, las personas están tristes, están llorando. This was a very, very emotional time. It was a time that was very upsetting for everyone. Era un momento muy emocional, era un momento donde todos estaban tristes en gran manera. One night when we were in the hospital here in 3 in the morning, a child died in the hospital, and the family outside were
were wailing and crying. En este último tiempo que hemos estado aquí, estábamos en el hospital y a las 3 de la mañana había un niño que falleció y estaba toda la familia allí llorando, estaban muy tristes. And that's what the people are doing here. They're very sad. There's much emotion there. Y eso es lo que están haciendo las personas aquí, están con gran emoción, realmente tristes por la muerte de esta nena. And Jesus looks at these people and says, if you have faith, everything's going to be all right. Y Jesús los mira a estas personas y les dice, si tenés fe, todo va a estar bien. And what happened when Jesus came there? He said to them, oh, she's only sleeping. ¿Y qué pasó cuando Jesús llegó allí? Le dijo, está durmiendo nada más. And in verse 53, what did they do? Y en versículo 53, ¿ellos qué hicieron? They laughed. Se burlaban. And the question is, was she really dead? Y la pregunta es, ¿estaba verdaderamente muerta? Yes, she was really dead. Sí, estaba verdaderamente And muerta. we find in verse 55 that it says her spirit was gone and that she was dead. Vemos en el versículo 55, dice que su espíritu no estaba y que estaba verdaderamente muerta. And Jesus said that he was going to heal her, that it was going to be okay. Then they laughed at his power. Jesús dijo, voy a sanarla, va a estar bien. Y ellos se burlaron de su poder. They laughed because they thought he was crazy. Se burlaban porque pensaron que estaba loco. They said, Jesus, don't you understand science, and don't you understand the way our bodies work? She's dead. Jesús, ¿no te das cuenta? ¿No entendés la ciencia? ¿No entendés cómo funciona el cuerpo? Está muerta. They believed that they understood life. They understood science better than Jesus. Ellos pensaban que ellos entendían la ciencia y lo que es la vida mejor que Jesús. But what they didn't know is that Jesus is the giver of life. Pero lo que ellos no sabían es que Jesús es el dador de la vida. And they didn't know that Jesus makes the rules for life. Y no sabían que Jesús es el que hace las reglas en cuanto a la vida. And I think that sometimes today when you share your faith with the people that you know, Y a veces hoy, cuando vos compartís tu fe con las personas que conoces, they might think you're crazy. quizás piensan que estás loco. They might think you're not smart. Quizás piensan que no sos muy inteligente. They might think you don't understand science. Quizás piensan que vos no entendés lo que es la ciencia. They'll tell you that we came from apes, not from God's Te van a creation. decir que venimos de los monos y no de la creación que Dios nos hizo. They'll tell you this whole world came because of an explosion. Nos dicen que todo este mundo vino por una explosión. And they want to keep us from sharing our faith by quieren making us frenarnos- feel silly. Y quieren frenarnos de compartir nuestra fe por hacernos sentir tontos. They believe that they can make us feel shame and then we'll just be quiet. Piensan que si sentimos vergüenza, entonces no vamos a hablar. They believe the message of the gospel is so simple it can't be true. Piensan que el mensaje del Evangelio es tan simple que no puede ser verdad. And this is a technique to cause us to not talk about our Y faith. esto es una técnica que está hecho para frenarnos de hablar del But Evangelio. you and I know the truth. Pero vos y yo sabemos We la know verdad. the one who gives life. Sabemos y conocemos al que da la vida. And just because people laugh at our faith, we will continue to press on. Aunque la gente se burle de nuestra fe, nosotros seguimos. In Thailand, one time, a friend of ours came to our service. Un amigo nuestro en Tailandia vino a nuestra And reunión I was teaching about Moses crossing the Red Sea with the children of y Israel. estaba hablando de Moisés que cruzó el Mar Rojo con el pueblo de Israel. And he just got up and he went to the bathroom. Y él se levantó y fue al baño. And he stayed there the rest of the Y service. se quedó allí en el baño el resto de la reunión. It was his first time to ever come to church. Fue su primera vez en venir a la iglesia. And after church, he asked his girlfriend, he said, do you really believe this crazy stuff? Y después de la reunión le preguntó a su novia, le dijo, ¿realmente crees esta locura? He heard the truth, and his first response was to laugh at the Él escuchó la gospel verdad y su primera respuesta fue reírse de la because palabra. he did not know the power of Jesus Christ. Porque él no conocía el poder de Jesús. But let's talk about another passage, Luke chapter 8, Pero hablamos de otro pasaje, en Verse- Lucas capítulo 8, verse 26 to 29. versículo 26 al 29. You want me to read that? Yeah. 8:26 dice, navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos.
So in this passage, Jesus is meeting and dealing with a demon-possessed man. En este pasaje vemos a Jesús se encuentra con un hombre que está endemoniado. And this demon-possessed man lives in tombs. Y este endemoniado vive cerca de las tumbas. For those who, like myself, who live in the United States, we don't maybe understand what's going on when he talks about tombs. Para las personas que son como yo vivo en Estados Unidos, pero quizás no entendemos bien qué significa estas tumbas. But we went downtown here in Buenos Aires and saw the cemetery downtown. Pero nosotros fuimos a Recoleta, Recoleta, yeah, that's al it. cementerio, a ver el cementerio. And as I walked through there, Y mientras caminaba por allí, it made me think of this story me hizo pensar en este pasaje. of what if a crazy man lived inside there ¿Qué pasa si una persona loca viviera allí en el cementerio? who had demons inside of him, Que estaba endemoniado, who could break chains with his que hands. podía romper cadenas con sus manos. And suddenly I was nervous to walk through Y de Recoleta. repente estaba nervioso de caminar en el cementerio. And so this story here, I think that you all can understand more clearly what it would look like. Entonces creo que esta historia ustedes lo pueden entender un poco más cómo sería. Now, the end of the story is that the demons are cast out of that man. Ahora, al final de la historia dice que los demonios fueron sacados And de those esa demons, persona. they run into a herd of pigs. Y son puestos en un coso de chanchos y se van los chanchos. And then what did the pigs do? They ran into the ocean and they all died. ¿Y qué hicieron los chanchos? Corrieron al océano y murieron. And it Se says ahogaron. the village people there it says they were seized with great fear. Y nos dice que el pueblo tenían gran temor después de escuchar eso. So all the villagers come running out to see what's going on. Entonces vienen todos los del pueblo a ver qué está sucediendo. And can you imagine if maybe, I don't know how many pigs, maybe 20, maybe 50, maybe 100. No sabemos cuántos chanchos, quizás 20, quizás 50, quizás 100. They're all just floating there in Están ahí the water. flotando en el mar. The people, they were very scared. Y las personas estaban muy asustadas. They look and they can see the man who had the demons. He's sitting there talking and in his right mind. Y ahora pueden ver a la persona endemoniado, está ahí sentado, está hablando y ya no es loco. Let's read verse 35 to 37. Miren el versículo 35 al 37, dice así: Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Y los que lo habían visto le contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces, toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor, y él, entrando a una barca, regresó. Now, why do you think when they see this, they ask him to leave? Why do you think they ask him to leave? Cuando ven esto, le piden que se vaya. ¿Por qué pensás que le pidió que se vaya? What do you think? ¿Qué piensan? They were afraid. They were afraid. Tenían miedo. Why were they afraid? ¿Por qué tenían miedo? They've never seen anything like that. They've never seen anything like it, right? No Very habían good. visto nada. Anything else? ¿Alguna otra cosa? It ruined their food. It ruined their food, right? Anything else? ¿Alguna otra cosa? Yeah, money. Their money's gone, right? Dinero. I think about this story and think they're not scared of a demon-possessed man. Yo pienso en esta historia y no tenían miedo al hombre endemoniado Lives in the tombs, can break chains, que vivía en las tumbas, que puede romper las cadenas, but suddenly Jesus frees that man. pero Jesús viene y lo libera. And it says in every verse they were scared. They were very Y scared. nos dice en varios versículos que tenían miedo, que tenían gran temor. And I had to think, why were these people so Y scared? tenés que pensar, ¿por qué tenían tanto miedo estas personas? And I think that these people probably were happy with the way their life was. Y probablemente estas personas ya estaban contentos con la vida que tenían. They were content for their life to stay the same. Estaban contentos y querían que su vida quede igual. But when they saw the authority of Jesus, they were scared of him. Pero cuando vieron la autoridad de Jesús, tenían miedo. And I think this is a second way, second response. Another response we see is that some people are scared. Y
vemos esto quizás en una segunda respuesta cuando compartís. Es que tienen miedo. They're scared when they hear the message of the gospel. Cuando escuchan el Evangelio, tienen miedo. Because their whole life they think they're doing things the right way. Porque toda su vida piensan, están haciendo las cosas como debe ser. They trust in the good works they do. Confían en las buenas obras que están haciendo. They trust in their family. Confían en sus familias. They trust that they've gone to church. Confían en que han ido a la iglesia. They trust in all the things that men can do. Confían en todas las cosas que el hombre puede hacer. But suddenly when they hear about Jesus, they find out that's not enough. Pero cuando escuchan de Jesús, se dan cuenta que eso no es suficiente. And they said, wow, if Jesus has that power and authority, I'm going to have to change. Y dicen, si Jesús tiene ese poder y autoridad, entonces yo voy a tener que They cambiar. hear the message of the gospel that we can only be saved through Jesus Christ. Al escuchar el mensaje que solamente podemos ser salvos por medio de Cristo. And they think, I don't want to change. Y dicen, yo no quiero cambiar. I know that when in my life, I was sort of like this when I first understood the En gospel. mi vida, cuando yo recién escuché el Evangelio, yo también era así. I trusted in Jesus when I was 17 years old. Yo confié en Cristo como mi Salvador cuando tenía 17 años. When I was a little boy, I went to church every week. Cuando yo era un nene pequeño, fui a la iglesia todas las semanas. And my parents were divorced when I was 6 years old. Y mis padres se divorciaron cuando tenía 6 años. So with my second dad, my stepdad, we went to a different church. Entonces con mi nuevo padre fuimos a una iglesia diferente. And at that church, they told me to get baptized. Y en esa iglesia me dijeron que me tenía que bautizar. And I said, okay. Y yo dije, bueno, I was about 10 years old. tenía 10 años. And so after that, they gave me a Bible, Y después de eso me dieron una Biblia Bible. una Biblia gratis. And you know what I did with it? ¿Y saben lo que hice con eso? I actually started reading it. Lo empecé a leer. And I started reading every day. Y lo empecé a leer todos los días. I was 13 years old. Tenía 13 años. And every day I would read a chapter. Y cada día leía un capítulo. I didn't understand any of it. No entendía nada. It didn't make sense. No tenía sentido para nada. When I read Matthew and then went to Mark, I was confused. I didn't know it was the same Cuando story. leí Mateo y después fui a Marcos, estaba confundido. No sabía que era de la misma historia. So I just kept reading. Entonces seguí leyendo. And then when I went into high school, I got a job. I made pizza. Y cuando llegué a la secundaria, conseguí un trabajo y comencé a hacer pizzas. And so I would take money from my pizza money and I would give it to the church. Entonces yo tomaba plata o dinero del que ganaba y daba un poco a la iglesia. And then one day a friend came to me and said, I want to be a Christian. What do I do? Y un día un amigo mío vino a mí y me dijo, quiero ser un cristiano, ¿qué tengo que hacer? And I said, I guess you have to go get a job at the pizza to be able to give money. Creo que tenés que ir a trabajar en el lugar de pizza para poder tener dinero para ofrendar a la iglesia. And I said, you've got to get baptized at this Y church. te tenés que bautizar en esta iglesia. You have to read the Bible for 4 years. Y tenés que leer la Biblia por 4 años. Is that true? ¿Eso es verdad? No. No. And I didn't realize then I was not a Christian. Y yo no me di cuenta en ese momento que yo no era verdaderamente un So creyente. when we talked to the pastor, he then explained how to become a Christian. Entonces hablamos con el pastor y él nos explicó cómo podíamos ser salvos. To trust only in what Jesus has already done for us. Confiar solamente en lo que Cristo ya ha hecho por To nosotros. place our faith in him alone is the only way. Poner nuestra fe solamente en Él And- como la única manera. And my friend got saved that day, became a believer in Jesus Y Christ mi that day. amigo conoció a Cristo como su Salvador ese Do día. you know what I did? ¿Saben lo que hice yo? I got scared Me dio miedo. because I thought I was good enough already. Porque pensé, yo ya soy suficientemente bueno. I thought, why would I need to change? I've already done so much. Yo pensé, ¿por qué te necesito cambiar? Ya he hecho tantas cosas. And it was about 6 months later when I finally understood and trusted in Y Jesus. finalmente 6 meses después entendí y creí en Cristo como I think it's Salvador. very, very normal for people to be scared. Es muy normal para las personas tener miedo. In Thailand, we have 70 million people who live in bondage to a religious system. En Tailandia tenemos 70 millones de personas que están en esclavitud a un sistema religioso. In Thailand, when you get a little Thai ID card, it has Buddhist stamped on it for your religion. Cuando te dan el DNI de allí, tiene a Buda como la religión. Tiene They- una estampita sobre el DNI. They have a saying that is, to be Thai is to be Buddhist. Tienen un dicho que dice, si sos Thai, de Tailandia, sos budista. And so it's almost like if you change from Buddhism, you are no longer a Thai person. Entonces,
llegó al punto de que si cambiás del budismo, ya no sos un tailandés. All these 70 million people, they live in fear of superstitions and evil spirits. Entonces estas 70 millones de personas tienen miedo de espíritus malignos. In Asian culture, it's very important you don't insult your parents or grandparents. Y supersticiones, y aparte en la cultura no querés insultar a tus padres. So they order make them go to the temple and do offerings and spirits there. Entonces te obligan a ir al templo y hacer ofrendas y adorar a los espíritus. You know, in where we live, people are very, very scared of evil spirits. Donde nosotros vivimos, las personas tienen mucho miedo a los espíritus malignos. Every day they light candles, they burn incense, they give offerings to, we say, appease or make the evil spirits not angry at them. Todos los días dan ofrendas y hacen saumerios para aplacar a esos espíritus para que ellos no los dañen. Because they think that if you do nice things for good spirits, then good spirits will help you. Ellos creen que si haces buenas cosas para los espíritus buenos, entonces los espíritus buenos después te ayudan. So every house has a altar out front for putting incense and Entonces offerings cada on. casa allí tiene un altar para poner ofrendas y saumerio allí adelante. Every restaurant has like a shelf for putting up little idols and things as Cada well. restaurante tiene un lugar donde pueden poner ídolos y cosas así. Many of the taxi cabs you get into have little idols all over the car. Los taxis tienen lugares donde tienen ídolos y dioses allí en el auto. If you drive by a temple, people will raise their hands in respect and show honor to the spirits that would Si live there. pasás el templo, muchas personas hacen eso y muestran respeto hacia el templo. There are big trees, they wrap ribbons around colored fabric, and they give respect to the spirits that live in that tree. Hay árboles grandes y le ponen tela o cinta alrededor del árbol y hacen una seña de respeto a los espíritus que viven en ese árbol. And when these village people find out that someone in their village has come to Christ, they too are scared. Y cuando estas personas en los pueblos allí escuchan que alguien conoció a Cristo como su Salvador, ellos también tienen miedo. What do you think happens when a Thai person believes in Jesus in this village? ¿Qué pensás que sucede con esa persona cuando una persona conoce a Cristo en Tailandia? What do you ¿Qué think? pensás que sucede? He's isolated. Yeah, all right, good. What else? ¿Qué más? He's discriminated He's against. discriminated against, right, exactly. This is exactly what happens because when a person becomes a Christian in Thailand, their family turns them away. Esto es lo que sucede porque cuando alguien conoce a Cristo como su Salvador en Tailandia, su familia lo rechaza. And then, if they begin to have problems in their family, the family blames the Christian. Y si empiezan a tener problemas en la familia de ellos, ¿a quién culpan? Culpan al creyente. They say, oh, your brother had a motorcycle accident. It's because the evil spirits caused that because of you. Oh, tu hermano tuvo un accidente de moto. ¿Saben por qué pasó? Porque los espíritus malignos lo hicieron por lo que vos hiciste. They say, oh, your mother is sick. It's because the Christian won't give honor to the spirits. Oh, tu mamá está enferma. Es porque el cristiano no honra a los espíritus. Someone in your family loses their job or has a problem. They say it's because of the Christian. Alguien pierde su trabajo en tu familia. ¿A quién culpan? Al cristiano. And they will say to the Christian, don't you love your family? Y ellos le dicen al cristiano, ¿no amás a tu familia? You don't love your mother. ¿No amás a tu mamá? You don't love the village. ¿No amás al pueblo? You're not a Thai person No sos anymore. un tailandés. You have followed the foreigner's religion. Has seguido el evangelio de los extranjeros. And it's a very lonely time for them Y es un tiempo muy solitario para ellos. because they're scared. Porque ellos tienen I miedo. think it's like our story here. Maybe these people were scared the spirits were going to come back. Yo creo que es parecido a esta historia. Quizás las personas aquí en este pasaje tenían miedo que iban a volver los espíritus. And we need your help to pray that God would help these people to not be in fear of the Y gospel. necesitamos que ustedes estén orando por nosotros mientras predicamos, que ellos no tengan miedo. I also think right here in Argentina that people think the same way. También pienso que aquí en Argentina las personas piensan de la That misma manera. they think they already know the truth. Piensan que ya saben la verdad. And they think that their religious work and their behavior, their giving, that it's enough. Y piensan que sus cosas religiosas, su dar,
que es suficiente. And we must keep that in our mind when we share with them the gospel. Y debemos tener eso en nuestra mente cuando compartimos el Evangelio. And remember, it's not unusual for them to be frightened if they hear the Y story. recordar que no es algo raro que tengan miedo cuando escuchan el Evangelio. But our final response that we'll look at here just quickly is in verse 37. Pero la última respuesta que queremos mirar en este pasaje está en el versículo 37. Let's read verse 37 and 38 again. Okay, 37 y 38 dice: Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor, y él entrando en una barca regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle, mas él lo despidió diciendo, en 39, ¿no? 39 we'll get to in just a second. Okay. Yeah. So here in this verse, Jesus is preparing to get back in a boat, and he's going to leave and go across the ocean, the En sea. este pasaje vemos que Jesús está por subirse al barco y va a cruzar al otro lado del mar. And in verse 38, we find out that this demon-possessed man is there and talking to Jesus. Y en el versículo 38 encontramos que este hombre que estaba endemoniado está allí, le está hablando a Jesús. And this demon-possessed man now is freed from being a slave to these demons. Y este hombre que estaba endemoniado ahora está libre, ya no está esclavizado por los demonios. And this man immediately says, I want to go with you, Jesus. Y él inmediatamente dice, yo quiero ir con vos, He Jesús. says, I want to be with you, Quiero estar con vos. follow you wherever you go. Quiero seguirte a donde sea que vayas. He doesn't say, let me run home and I will go and talk to all my family first. Él no dice, quiero ir a casa y hablarle a toda mi familia primero. He says, Jesus, wherever you go, that's where I'll have to go. Él está diciendo, Jesús, donde sea que vayas, ahí es donde quiero estar. He's been freed from those chains, the real chains, and also the spiritual chains as well. Ha sido libre de las cadenas verdaderas y también de las cadenas espirituales que tenía. And all he can think about is being with Y Jesus. lo único que podía pensar era estar con Jesús. And folks, I think this is something we apply to our own lives. Y esto creo que es algo que debemos aplicar a nuestras propias vidas. Paul said that we used to be slaves to our sin. El apóstol Pablo dice que antes éramos esclavos a nuestro pecado. We were slaves to our flesh, and we had to obey and do wrong. Éramos esclavos a nuestra carne, necesitábamos obedecer y hacíamos mal. And Jesus set us free Y Jesús nos liberó. we wanted to be the boss of our own lives. Queríamos ser el jefe de nuestra vida. And when we saw the power and the love of Jesus Christ, what did we Y do? cuando vimos el poder y el amor de Jesús, ¿qué es lo que hicimos? Now let's read verse 39. Versículo 39. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. And here we find what I think is the third response to people that hear the gospel. Y aquí encontramos la tercera respuesta a personas que escuchan el Evangelio. They respond with faith and thanksgiving for what they've heard. Responden con fe y agradecimiento por lo que han Their escuchado. life is changed, Su vida se ha transformado and they just want to know more about y Jesus. solamente quieren saber más sobre Jesús. And I want to remind us that there are people around us who want to know about Jesus. Quiero recordarles que hay personas alrededor nuestro que quieren saber sobre Jesús. People who are in bondage to their sin. Hoy personas que están en esclavitud por su pecado. People who live in fear. Personas que están viviendo hoy en temor. People who think they're very, very smart. Personas que piensan que son muy But inteligentes. when they hear about Jesus Christ, they're going to say, yes, that's what I Pero want. cuando escuchan sobre Jesucristo dicen, sí, eso es lo que necesito. And when I think about our lives, I think also about what Jesus told this man. Y cuando pienso en nuestras vidas, pienso también en lo que Jesús le dijo a este hombre. He says, go home and tell everyone Le what dice, I've done for you. Anda a tu casa y contales a todos lo que yo he hecho por ti. He says, go tell others. Anda a decirle a otros. And that's our job, Y ese es nuestro trabajo. is to tell our story. Es de contar nuestra historia. To tell the story of how God changed us. La historia de cómo Cristo nos cambió a nosotros. To tell about how we thought we knew the answer, but then Jesus
showed us that He is the way. Contar de cómo pensamos que teníamos la respuesta, pero después Jesús nos dijo, yo soy el camino, y creímos. We don't have to go and study at a university to be able to tell the story, No necesitamos ir a estudiar en una universidad para poder contar esa historia, because this story is our story. porque esta historia es nuestra historia. I can't tell your story. I don't know your story. Yo no puedo contar tu historia porque no conozco tu historia. But now you know my story. Pero ahora vos sabés mi historia. And my job is to tell my story. Y mi trabajo es de contar mi historia. So wherever God takes you, be willing to tell your story. Entonces, donde sea que Cristo te lleva, tenés que estar dispuesto a contar tu historia. If they laugh at your story and think you're simple, that's okay. Si se burlan de tu historia y piensan que sos simple, eso está bien. If they're scared of your story, that's okay. Si tienen miedo de tu historia, eso está bien. And we know that as we share our faith, that people will come to Christ. Porque sabemos que mientras compartimos el Evangelio, nuestra historia, personas van a creer. And we trust in Jesus that His Spirit will work in people's hearts to cause them to Y understand the confiamos truth. que Jesús va a trabajar en las vidas de las personas para que lleguen a ese entendimiento. But He uses your mouth and your life. Pero usa tu boca y tu mente y tu vida, perdón. So let's trust that God is working in people's hearts, and let's continue to share our story. Entonces confiemos que Jesús está obrando en las vidas de los corazones de otros y sigamos compartiendo el Evangelio. Because some people are going to respond and hear the story and believe. Porque algunas personas van a escuchar y van a creer en el Evangelio. And I could tell more about that, but we'll just stop and pray there. Vamos a orar para terminar. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias porque un día escuchamos el Evangelio. Aún en nuestro pecado, aún en nuestra esclavitud, en algún momento el Evangelio fue presentado a nosotros, Señor, y no solamente fue presentado, quizás reaccionamos con miedo y quizás reaccionamos en algún momento con burla, pero en algún momento, Señor, obraste en nuestro corazón para que reaccionemos con creer en el Evangelio. Señor, te damos gracias por esa verdad, porque ahora no solamente somos salvos hoy, sino que tenemos una esperanza que un día vamos a estar toda la eternidad glorificándote. Señor, te pido, si hay alguien aquí en esta mañana que no ha puesto su confianza en ti, que quizás todavía tiene temor, o quizás piensa que puede llegar a Dios por su propia cuenta, por sus propias obras. Sabemos que la Biblia es muy claro y dice que solamente por medio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz y creer en eso es lo único suficiente para salvar. Y pedimos, Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce como su Salvador, que hoy pueda poner su confianza en ti, que hoy pueda creer en ti y ser salvo. Señor, te damos gracias otra vez por estas verdades. Ayúdanos a nosotros a compartir el Evangelio con personas que no conocen, no importa la respuesta, sino que seamos fieles en compartir y, Señor, oramos que personas puedan conocer a Cristo como su Salvador. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.